¿Cuánta gente realmente confía en que sus pensamientos influyen en su vida? Y aún más, ¿cuántos se levantan cada mañana y trazan conscientemente su futuro? La mayoría no lo hace porque duda de su poder. Imagina saber con certeza que esto es verdad. ¿Te perderías un solo día? ¿Dejarías que pensamientos no deseados rondaran tu mente? Según la neurociencia, nuestro cerebro refleja todo lo que sabemos en nuestras vidas, siendo un registro de nuestro pasado. Entonces, ¿controla nuestro entorno nuestros pensamientos, o son nuestros pensamientos los que controlan nuestro entorno? Por la mañana, si haces las mismas acciones que ayer, sigues una rutina, apagas la alarma, usas tus pantuflas favoritas, te preparas como esperan verte, manejas al trabajo de la misma manera, interactúas con las mismas personas que despiertan las mismas emociones. Te vuelves experto en repetir lo conocido. Y así, cada día se convierte en un ciclo donde repites lo que sabes hacer bien, hasta revisar correos antes de dormir, solo para empezar de nuevo mañana. Entonces, aquí está mi pregunta, ¿tu cerebro cambió en algo ese día? Podríamos decir que estás pensando los mismos pensamientos, realizando las mismas acciones que crean las mismas experiencias que producen las mismas emociones, pero secretamente esperando que algo cambie en tu vida. Entonces, a medida que el entorno enciende diferentes circuitos en tu cerebro, comienzas a pensar de acuerdo a tu entorno. A medida que ves a las mismas personas, vas a los mismos lugares, haces las mismas cosas a la misma hora, es el entorno externo el que enciende diferentes circuitos en tu cerebro, haciéndote pensar igual a todo lo que conoces. Y mientras pienses igual a todo lo que te es familiar y conocido, ¿qué seguirás creando? Más de la misma vida. Ahora, la ley cuántica todavía se aplica a ti, solo que estás pensando igual a todo lo que conoces y sigues creando más de lo mismo. Para cambiar verdaderamente, debes pensar en algo mayor que tu entorno. Cada persona grande en la historia sabía esto, ya sea William Wallace, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, la reina Isabel I o Juana de Arco. Todos tenían una visión, una idea que no podían ver, oler, saborear o sentir, pero estaba viva en sus mentes, tan viva que comenzaron a vivir como si esa realidad estuviera ocurriendo realmente. Entonces, puedes creer en un futuro que no puedes ver ni experimentar con tus sentidos, pero que has pensado lo suficiente en tu mente como para que tu cerebro cambie literalmente y parezca que el evento ya ha sucedido. La neurociencia dice que es absolutamente posible. Tu personalidad crea tu realidad personal, eso es todo. Tu personalidad está compuesta por cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes. Entonces, la personalidad presente que está aquí hoy ha creado la realidad personal presente que llamamos tu vida. ¿Estarías de acuerdo? También estarías de acuerdo en que, si quisieras crear una nueva realidad personal, tendrías que cambiar fundamentalmente los pensamientos que estás pensando, los comportamientos y hábitos que estás demostrando, y las emociones que has memorizado y que se han convertido en parte de tu identidad. La mayoría de la gente intenta crear una nueva realidad personal manteniendo la misma personalidad y nunca funciona. Tenemos que convertirnos en alguien más. Entonces, mientras sigas pensando los mismos pensamientos, realizando las mismas acciones y viviendo las mismas experiencias que producen las mismas emociones, hay un principio en la neurociencia que dice que las células nerviosas que se activan juntas se conectan entre sí. Si sigues repitiendo los mismos estados de mente y cuerpo una y otra vez, tu cerebro comienza a disparar en las mismas secuencias, patrones y combinaciones, y cuando haces que tu cerebro trabaje de cierta manera, eso se llama mente. La mente es el cerebro en acción. Así que al recordarte todos los días quién crees que eres, estás haciendo que tu cerebro dispare de la misma manera. Y a medida que disparas y conectas de la misma manera durante el tiempo, el cerebro se mueve hacia una firma muy finita que llamamos tu personalidad. Ahora, esa caja en tu cerebro no es literalmente una caja, sino los programas neurológicos más comúnmente conectados que se ejecutan redundantemente porque seguimos haciendo lo mismo una y otra vez. Para cambiar tu mente, entonces, es hacer que el cerebro trabaje en nuevas secuencias, patrones y combinaciones para comenzar a hacer que el cerebro funcione de manera diferente. Y el único ingrediente que nos permite hacer eso es el conocimiento o la información, porque cada vez que aprendes algo nuevo, haces una nueva conexión en tu cerebro. Eso es lo que es aprender,
forjar nuevas conexiones. Recordar es mantener esas conexiones. Entonces, cada vez que tienes un pensamiento, creas una sustancia química. Y si tienes un gran pensamiento, un pensamiento ilimitado o un pensamiento alegre, enciendes un conjunto de circuitos en tu cerebro que disparan en una secuencia, patrón y combinación muy específicos que producen un nivel de mente que enciende otra parte del cerebro que hace una sustancia química para que comiences a sentir exactamente como estabas pensando, genial, ilimitado o alegre. Ahora, si tienes un pensamiento negativo, triste o devaluativo, enciendes un conjunto diferente de circuitos, una combinación diferente que produce un nivel de mente diferente y el cerebro comienza a hacer una nueva mezcla de químicos que señala al cuerpo para que comiences a sentir exactamente como estabas pensando, negativo, triste o indigno. Así que en el momento en que comienzas a sentir de la manera en que piensas, porque el cerebro está en constante comunicación con tu cuerpo, comienzas a pensar de la manera en que sientes, lo que hace más sustancias químicas para que sientas de la manera en que piensas. Y luego piensas de la manera en que sientes, y sientes de la manera en que piensas, y piensas de la manera en que sientes, y sientes de la manera en que piensas. Algunas personas hacen esto durante 20, 30 o 40 años. La redundancia de ese ciclo con el tiempo crea lo que llamo un estado de ser, cuando tu mente y cuerpo trabajan juntos, o tus pensamientos y sentimientos están alineados con un concepto. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro, y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y a medida que las personas quedan atrapadas en este ciclo de pensar y sentir y pensar, con el tiempo condicionan a su cuerpo a memorizar esa emoción, así como a la mente consciente. Y cuando el cuerpo sabe tanto como la mente, eso se llama un hábito. Un hábito es cuando tu cuerpo es la mente. Ahora, el 95% de quien eres para cuando tienes 35 años es un conjunto de comportamientos memorizados, reacciones emocionales, creencias, percepciones y actitudes que se ejecutan como un programa de computadora. Así que el 5% de tu mente consciente comienza a trabajar contra el 95% de lo que has memorizado. La persona quiere pensar positivamente, pero se siente negativamente. Quieren crear su tablero de sueños y visualizar su vida futura, pero se sienten indignos. Eso es mente y cuerpo en oposición. Tenemos que recondicionar el cuerpo a una nueva mente. Entonces, ¿cuántas personas conocen a alguien que ha memorizado el sufrimiento? Les dices a esas personas, ¿leíste el libro que te di? Y te responden, no. Escucha, vamos a salir a cenar, veremos un espectáculo de comedia y daremos un paseo por el agua. ¿Quieres venir? ¿Qué responden? Estoy insistiendo en este orden neuroquímico que ninguna persona, cosa o experiencia puede cambiar. Tenemos estos tres cerebros para permitirnos entrar en un nuevo estado de ser, y el campo cuántico, la mente universal, como quieras llamarlo, responde a quien estás siendo, no a lo que estás pensando o sintiendo, sino a la combinación de cómo estás pensando y cómo estás sintiendo, llamado un estado de ser. La mayoría de las personas esperan a que ocurra una crisis, un trauma, una enfermedad, una pérdida o un diagnóstico para realmente querer cambiar. Esperan hasta que el ego esté tan bajo que ya no puedan continuar como de costumbre. Ese es el momento en que comenzamos a analizar cómo pensamos, qué creemos, cómo actuamos, nuestra actitud o qué emociones estamos viviendo. Y mi mensaje es, ¿por qué esperar? Podemos aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento, que tiende a ser el modelo humano, o podemos aprender y cambiar en un estado de alegría e inspiración.